entrar y tenían que gritar así tremendamente porque, bueno, más o menos lo que se ve en las películas, una referencia, a veces se llenaba de multitud para escuchar el mensaje. Pero ¿cómo veíamos ese Jesús? Imagínate, ¿no? No había ni micro, ni parlante, ni nada. ¿Cómo terminaba? Y esa era la chamba de él todos los días. No vemos en la escritura si él hacía gárgaras. No vemos. No sabemos qué hacían. Pero lo que sí sabemos es algo, que las mujeres viudas lo acompañaban a él para apoyarlo en muchas cosas que él de alguna manera necesitaba. Bueno, esta mañana vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante, que realmente para mí es algo que creo que necesitamos mucho hablarlo en la iglesia. Acompáñame por favor en Joel, capítulo 2. ¿A que no lo encuentran? Joel. Ya, dale referencia, Percy. ¿Ah? Dale referencia. Después de Oseas. Después de Oseas. Y antes de Amós. Antes de Amós. Antiguo Testamento. Capítulo 2. No, hay que... Vamos, Fernando. Está bien. Amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. De hecho, los que entendemos de esta escritura, nos llena de mucha alegría, nos llena de mucho gozo. ¿Por qué? De hecho, aquí está hablando el profeta Joel de lo que ya se anunció, de lo que ya se hizo, de lo que ya pasó. Pentecostés, por ejemplo, ¿no? 2 semanas que Cristo había ascendido al cielo, se derramó el Espíritu de Dios increíblemente. Pero ¿qué tal de los que no entienden esto? O sea, ¿cómo se siente? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así? El Espíritu de en mí, en cada género humano. El martes alguien se bautizó. Andrea, por ejemplo. ¿Dónde está Andrea? Se fue Andrea. El martes. Qué increíble. Es muy animante ver. Próximamente al bautismo, Jaime. Imagínense. Jaime se bautiza. Imagínense. Pero ¿qué es eso del Espíritu Santo? Si realmente cada uno de nosotros somos conscientes del Espíritu Santo viviendo en nosotros, la pregunta es, ¿cuánto conocemos de Él? ¿Cuál es la función que cumple o cuál es el rol que cumple en el mundo, en este universo, el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función o rol que cumple también en nuestras vidas el Espíritu Santo? ¿Cómo utilizar el Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros? Hay muchas preguntas, de alguna manera cada uno de nosotros nos hemos hecho, pero están ahí, flotando. ¿Qué realmente hace el Espíritu Santo en mí, en cada uno de nosotros? Necesita haber un manual. Necesita una dirección para entender esto realmente. Es como si nos compráramos algo y no supiéramos para qué lo vamos a usar. Imagínense, ¿no? Compramos una casa y no sabemos para qué es una casa. Compramos un carro
y no sabemos para qué es un carro. Aunque algunos he visto, ¿no?, que compran el carro y lo tienen guardado. Sí, lo tienen guardado. Y toman su bus. Y me sale más económico tomar bus que gastar el combustible en mi carro. Bueno, no, eso sí. Como si compráramos un televisor y no supiéramos utilizarlo y lo tenemos ahí. Yo recuerdo hace 15 años trabajaba en la Sheraton. Un huésped me regaló un aparatito así de pequeñito, muy pequeñito así. Pero nunca le entendí lo que él me quiso decir, qué función cumplía ese aparatito que él me obsequió. Lo único que decía abajo era Radio Shack, esa era la única que entendía. Sí, y después decía Channel ahí y tenía unos numeritos nada más. Oye, fíjense que por muchos años, como 7 años con ese aparatito, tratando de investigar y buscando que alguien me dé una respuesta, ¿qué función cumple este aparato? Yo decía, ¿será que me están espiando? ¿Será que es como que alguien me está controlando? ¿O este tipo que me regaló y está haciendo algo contra mí? Prendía una lucecita verde y roja, nada más. Y tenía 2 pilas. Oye, pero iba a los técnicos, les decía, ¿sabes qué función tiene esto? ¿Para qué me sirve esto? 7 años con ese aparato. Hasta que me aburrí, lo boté. Así, lo boté. Es que nadie me daba una respuesta. Imagínense con el Espíritu Santo. Lo tenemos en nosotros. Cada uno de los que tomaron la decisión en aquel día tan increíble, como dice la canción, recibimos el Espíritu Santo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo en mí? ¿O solamente el Espíritu Santo está ahí guardadito en mí? Veamos algunas escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Qué función tenía o tiene el Espíritu Santo en la actualidad? Veamos en Génesis. ¿Qué impacto o importancia tiene el Espíritu Santo en mí o en cada uno de nosotros? Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Iba y venía. Literalmente suena como iba y venía, dice. Claro que estaba cumpliendo una función el Espíritu Santo, preparando, creando, haciendo cosas. Literalmente dice iba y venía, ¿no? Pero estaba actuando. Imagínense, qué rol tan importante del Espíritu Santo haciendo la creación de las cosas. Qué importante del Espíritu Santo creando el universo, creando cada ámbito del mundo. Veamos en Génesis capítulo 2. ¿Qué función cumplía aquí el Espíritu Santo? Génesis capítulo 2. Versículo 7 dice: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Literalmente el hebreo lo traduce para espíritu como viento, aliento o soplo. Aquí lo que la Biblia se está refiriendo es exactamente: el Espíritu de Dios da vida a la humanidad. ¡Wow! ¡Qué importancia! O sea, ¿qué rol tan importante del Espíritu? Dando la vida a la humanidad. Entonces, sin el Espíritu Santo no habría
vida humana. Veamos otra escritura. ¿Qué rol o qué importancia tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10. Medita siempre en cada escritura que estamos viendo y llévalo a tu vida y di, wow, ¿eso es lo que está en mí? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Del 5 al 6. Dice, de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. De hecho aquí se está refiriéndose a Saúl, ¿no? Cuando estaba pasando ahí. Pero si se dan cuenta, el Espíritu estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo. Sin el Espíritu Santo no habría mensaje de Dios. Sin el Espíritu Santo no existirían los profetas. Es una referencia a esta escritura. Todos los profetas fueron utilizados por el Espíritu de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué función tan importante que cumple el Espíritu Santo! ¿Para qué? Para nosotros ser como estamos. Veamos otra escritura, regresemos a Génesis. Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41, versículo 38. Otra función del Espíritu de Dios. Entonces, el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando la escritura? De Josué, de José. Está hablando aquí de José. Imagínense, el Espíritu de Dios podía venir sobre personas a fin de capacitarlas ¿para qué? Para una misión específica también. Imagínense, no solamente iban a los profetas, sino también utilizaba a alguien para una misión específica. Así podemos ver a muchos guerreros en la escritura que utilizó Dios. Podemos ver, por ejemplo, hay una escritura, si yo no recuerdo, que utilizó Dios, puso su espíritu. ¿Por qué? Para que dice que tenga esa capacidad de hacer los utensilios para el santuario de Dios. ¡Qué función tan increíble del Espíritu de Dios! En el Antiguo Testamento también tenían conciencias que el Espíritu Santo deseaba guiar a una persona a las sendas de una vida justa también. Por ejemplo, veamos en el Salmo 51. ¿Qué es lo que generalmente en nosotros en la actualidad resalta? Generalmente decimos en los principios bíblicos que el Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos dice qué hacer, el que nos hace discernir qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿cierto? Pero veamos qué función también aquí, en lo que cumplía el Espíritu Santo. Salmo 51. Salmo 51, versículos 10 al 13. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga.
Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Qué función que cumplía también el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Llevaba a las personas a hacer cosas correctas, a ser justas, en cierta manera. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre o llenaba a algunas personas, capacitándolas para el servicio o la profecía. No hubo ningún derramamiento total o general del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, como lo que pasó en Pentecostés. La Biblia no relata nada de eso, como en la actualidad, que ahora el Espíritu Santo se derrama para todos. En esa época solamente el Espíritu Santo se derramaba o iba o entraba en la persona, específicamente en la que Dios decidiera que fuera. Pero ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés se derramó total y generalmente. En el Antiguo Testamento también se prevé la futura era del Espíritu Santo, o sea, en el Nuevo Testamento. Es más, en varias ocasiones los profetas, valga la redundancia, profetizaron sobre la función del Espíritu Santo en la venida del Mesías venidero. Por ejemplo, acompáñenme en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Esto va a ser que voy a hacer que termine más temprano. Sí. Es que van a venir unos familiares de Brasil y tengo que recordarlos en la noche. Entonces va a venir mi mamá, también mi mamá vive en Brasil. Entonces, es increíble, anoche me llamaron y estábamos ahí que organizábamos la casa porque van a llegar también mis sobrinos y todo. Gracias. Chicos, discúlpame. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando, vamos. Una raspadilla. Gracias. Es que como hablo, de pronto me lo paso. Sí. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra y con vara de su boca matará al malvado con el aliento de sus labios. ¡Qué predicción del Espíritu Santo! ¡Qué capacidad tan increíble el Espíritu Santo! Si podemos haber visto qué funciones tenía o tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pónganse a pensar un momento. Cada uno de nosotros que tomamos esa decisión en nuestra vida y Dios nos dio su Espíritu Santo para que habitara en nosotros, imagínense quién está dentro de nosotros. Wow. Pero quiero decirles algo. Es muy crucial y elemental que un cristiano reconozca la importancia del Espíritu Santo.
Es muy importantísimo que podamos entender el Espíritu Santo en el plan perfecto de Dios. Pero hay una cosa, muchos de nosotros no tenemos idea de lo diferente que sería todo si no existiera el Espíritu Santo en este mundo. Y eso que hemos visto algunas escrituras de las funciones del Espíritu Santo. Muchos de nosotros no sabemos realmente la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, en el mundo, en cada cosa. Por ejemplo, los voy a nombrar así nomás. Sin el Espíritu Santo, primero, no existiría la creación. Sin el Espíritu Santo, no existiría el universo. Sin el Espíritu Santo, no existiríamos nosotros. No existirían las Escrituras, imagínense. Pero quiero decirles algo para que no confundan esto. Quizás algunos de nosotros nos preguntaremos, ¿y dónde está Dios acá? ¿Dónde está Jesús acá? Sabemos que los tres son uno solo, ¿cierto? Entonces no estamos excluyéndole a Dios, no estamos excluyéndole a Jesús. Explicar eso es un poco, ahorita eso no es el punto. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Alguien tiene versión internacional? Una versión internacional. ¿Me lo puede leer, Víctor, por favor? Siento que se me quiere ir la voz. Capítulo 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O el que tenga... ¿Uno qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nomás. Fuerte y claro, por favor. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Gracias. Otra vez. Sin el Espíritu de Dios no existiría un Nuevo Testamento. Eso lo pueden ver por lo menos en Juan 14, 26. Sin el Espíritu no habría poder de proclamar el Evangelio. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 1, 8. Y como resultado de ello, tampoco existiría la fe. No existiría un nuevo nacimiento, ni una santidad. No existirían cristianos. Imagínense. ¿Qué importancia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo cumple un rol protagónico e importante en nuestra salvación. En el bautismo, Él inicia a vivir dentro de nosotros. Revela la verdad sobre Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo nos santificamos también. Como referencia, Romanos 8, 9. Sí, pues. También nos limpia, nos lleva y motiva a una vida santa mediante el Espíritu Santo. Nos asegura que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Nos ayuda en la adoración a Dios, en la oración, e intercede por nosotros. Romanos 8, 26 al 39, 27. Produce cualidades propias del carácter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23. En el servicio a la iglesia también imparte dones. Imagínense lo que hace el Espíritu. Imagínense este Espíritu lo que tenemos.
Y eso que solamente estoy nombrando algunos puntos. ¿Qué función tan importante que tiene el Espíritu Santo, hermanos? Y ese Espíritu Santo lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta del gran poder que tiene el Espíritu de Dios? ¿Y se dan cuenta que eso es lo que tenemos nosotros? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Imagínense, toda la Escritura, dice, está inspirada por Dios. ¿Cómo llegó esa inspiración hacia nosotros? Por medio de los profetas, ¿cierto? Pero ¿quién fue el puente para que llegara a esos profetas? El Espíritu de Dios. Si ese Espíritu de Dios no llegaba, no existiría nada, no sería inspiración, no habría forma de cómo corregirnos, reprendernos, instruirnos en la justicia. No tendríamos las capacidades, hermanos. No seríamos enteramente preparados. La pregunta está acá. Si el Espíritu Santo es el que también que nos capacita, por medio del Espíritu Santo nosotros nos inspiramos. Ponte a pensar cuando me regalaron el aparatito que en 7 años nunca supe qué era, hasta ahora no sé qué era. Hasta el momento no sé. Ahora que existe Radio Shack acá en Lima, me fui a buscar para ver si... No sé, hasta el momento, y se me quedó... No, nada, o sea, le hacía de todo y nada. Pongámonos a pensar eso, hermanos. Si somos conscientes en nuestra vida que tenemos algo tan increíble y tan poderoso en nosotros mismos, va a parecer como el aparato que yo lo tuve. No sabía cómo usarla. Lo boté. Es como si compraras algo y no sabes cómo usarla, entonces nunca la hemos estrenado. Ponte a pensar en este momento. Mediante el Espíritu Santo somos capacitados. Imagínate cómo debe ser nuestra vida. Hombres y mujeres con capacidad. ¿Estamos usando el Espíritu Santo? ¿Lo estamos poniendo a trabajar al Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo está reposando solamente en nosotros? ¿O simplemente nos hemos quedado con esa idea del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo? Y con eso caminamos. No, hermanos. El Espíritu de Dios tiene todas las capacidades. Y por lo tanto, todas esas capacidades las podemos tener nosotros. ¿Gracias a quién? Jesús. Gracias al amor de Dios. Yo quiero animarlos a los que nos visitan. No es un cuento. No es una película de ficción. Es real esto. Es muy real el Espíritu de Dios, como muy real que es Cristo y Dios. Tomemos esto en nuestra vida. Usemos esto, hermanos, porque tiene gran poder. Usemos esto porque tiene todas las cualidades de Dios.
y así nosotros podemos darnos cuenta que cada vez más en nuestra vida vamos a estar enteramente capacitados. Muchas gracias, hermanos.